La Segunda Guerra Mundial comienza gracias al final de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Alemania pierde. Esto debilitó mucho la confianza de los alemanes. Los obreros, la burguesía alemana y el ejército se reúnen en Weimar y deciden adoptar un gobierno de tipo republicano. Esta república no cuenta con el apoyo de los sectores más poderosos, como es la burguesía industrial, porque suponían que los obreros podrían formar un duro sector que iría en contra de sus intereses. En esta etapa aparece un partido que es dirigido por un líder de ideas nacionalistas. Les fue devolviendo poco a poco el orgullo y la fe al pueblo alemán. Este conductor fue Adolfo Hitler y su partido se denominaba nazi. Este partido decidió culpar a los judíos, a los marxistas y liberales de las desgracias actuales de Alemania, por lo que comenzó una política de persecución y eliminación sistemática de todos estos sectores. Para Hitler, los judíos habían dividido al pueblo germano y habían detenido el crecimiento de la economía. Llega el año 1929. La República no logra resultados positivos para parar la crisis y comienza a debilitarse. Ven en Hitler una salida rápida y aparecen nuevos adeptos. En las elecciones de 1932, el nazismo consigue el 37% de las bancas del Parlamento. Los nazis también son apoyados por una gran masa de campesinos que estaban al borde de la pobreza. La clase media también lo sigue. En 1933 es nombrado canciller y su plan comienza a funcionar. Toma gran poder y se relaciona con la burguesía industrial. Les promete mucho y les asegura muchísimo trabajo. Hitler, siendo canciller, incendió el Parlamento y culpó a los comunistas. De esta manera justificó la persecución a este sector. Más tarde clausura el Parlamento y crea el Tercer Reich, que durará 1000 años. Él será el conductor, el Führer, y exige una total sumisión y fidelidad a su persona. Con la SS persiguió y eliminó a todos los opositores, los supuestos enemigos del Reich. Además, quemó libros públicamente y creó los campos de concentración. Armó un aparato publicitario en apoyo a su gobierno y comenzó el plan de purificación de la raza. El odio hacia los judíos ya estaba un poco arraigado en la población europea, por lo que no fue muy difícil inculcarles este sentimiento de rechazo. Con los judíos comenzó quitándoles diversos derechos civiles y poco a poco los fue obligando a vivir aislados de la sociedad y encerrándolos en guetos, que eran sectores dentro de la ciudad, pero cercados por un alambrado y controlados por la policía alemana. El mayor gueto fue el de Varsovia y famoso por su rebelión contra los nazis. Los campos de concentración, que eran cientos, estaban distribuidos por todo el país. Ahí se les obligaba a realizar trabajos forzados de cualquier tipo y recibían una pequeña dosis en calorías de comida diaria, lo que aseguraba que en solo 6 meses de penurias esos judíos morirían de debilidad. Por otro lado, no tenían mucha protección contra el helado clima de algunas zonas, por lo que muchos judíos morirían de frío. Todos los judíos que se consideraban ineptos para el trabajo, como los viejos, chicos y enfermos, eran clasificados diariamente y llevados a las cámaras de gas, donde se los asfixiaba y los cadáveres se quemaban en grandes hornos. Los muertos llegaron a 6 millones en toda la guerra, donde gran porcentaje fueron eliminados en los últimos 2 años. Inclusive, Hitler llegó a descuidar la guerra en pos de completar su plan contra los judíos. Comienzo de la guerra. Se puede dividir esta contienda en 2 fases. A. Desde 1939 a 1941, en donde se desarrollan fundamentalmente en Europa y con dominio de las potencias del eje. Y B. Desde 1942 hasta 1945, la guerra adquiere dimensiones mundiales con el ingreso de Estados Unidos al conflicto. Hitler, ya preparado bélicamente, comienza su plan de acción ya declarado en su libro Mi lucha y desea anexar Austria a su imperio. Luego ocupa la región de los montes suestes en Checoslovaquia y así extiende su poder a todo ese país. Francia e Inglaterra, las 2 potencias más importantes de Europa, veían cómo Hitler iba ganando territorio y
y rompía el Tratado de Versalles. Él luchaba contra el comunismo, lo cual le servía como una barrera contra la expansión soviética. En pocas semanas se da la Guerra Relámpago y Alemania toma Polonia. Es así como los países aliados le declaran la guerra. Hitler tenía dos flancos que defender, el oriental y el occidental. Por lo tanto, firma un pacto de no agresión con Stalin y reparte algunos territorios de Polonia. Es así como Rusia recupera territorios que pertenecen al antiguo imperio zarista. Hitler avanza sobre Dinamarca y Noruega, que por neutrales le aseguraban puerto para la marina, y los vence fácilmente. Sigue hacia los Países Bajos y entra en Francia, y allí encuentra resistencia de los aliados. Göring, jefe de la aviación, trata de aniquilar a todos los aliados encerrados entre estas costas y el Canal de la Mancha, pero no puede. Alemania ataca a Francia, la que es vencida muy rápidamente, y ocupa París, por lo que en 1940 de Gaulle se refugia en Londres, y es entonces cuando Francia, Pétain arma un gobierno en Vichy, y así nace la resistencia francesa. Hitler trata de invadir Inglaterra, pero se encuentra con una feroz resistencia aérea, la RAF, que controla el ataque y retrasa el plan alemán. Hitler, acostumbrado a ganar, deja este avance para más tarde y decide atacar a Rusia, ignorando así el pacto de no agresión con Stalin. Este continúa con la anexión de los territorios señalados en el pacto de no agresión y ocupa Rumania. Hitler intervino este país e impuso un régimen pro-nazi, apoderándose de las reservas de petróleo de Rumania. Este hecho produjo la ruptura de la Unión con Rusia. El plan para atacar Rusia se llamó Operación Barbarroja, que consistía en atacar por el norte a Leningrado, por el centro a Moscú y por el sur a Stalingrado. Ocupando esta última ciudad, podría controlar el abastecimiento de petróleo del Cáucaso, que iba hacia Moscú. Dominando Rusia, Japón podría controlar el Pacífico y amenazar a Estados Unidos para que no entrase en el conflicto. En junio de 1941 organiza la Operación Barbarroja atacando la URSS, luchando contra el comunismo, los cuales defendieron con gran valor a Stalingrado. Hitler los obliga a resistir, pero el crudo invierno los termina por vencer definitivamente. 140.000 alemanes muertos fue la primera derrota sufrida por Alemania. 90.000 soldados se rinden, pero Hitler les pide que se suiciden. Paralelamente, Hitler llega a un acuerdo con Mussolini, el Pacto de Acero, donde le da el control del Mediterráneo a cambio de que Italia renuncie a sus intereses en Austria. Junto a Japón forman el Eje. Mussolini entra en guerra y ataca a Grecia, luego Egipto, sin consultar a Hitler, quien debe crear el Africa Corps para ayudarse porque sus acciones bélicas son mediocres. Su plan en Egipto era tomar el canal de Suez, que estaba custodiado por las fuerzas inglesas, y controlar la ruta hacia el oriente. Cuando casi era vencido, recibe apoyo de fuerzas alemanas dirigido por Rommel e hicieron retroceder a los ingleses. Finalmente, el ejército alemán fue expulsado de esa zona en 1943. Japón quiere acaparar colonias europeas en Indochina en busca de recursos naturales. Japón, desesperado, bombardea el 7 de diciembre de 1941 por sorpresa la escuadra de aviones de Pearl Harbor en Hawái, destruyendo casi la totalidad de la base estadounidense. Los Estados Unidos le declaran la guerra a Japón, pero sigue neutral en Europa. Hitler, convencido que luego de la derrota estadounidense es imposible perder su guerra, y le declara la guerra a Estados Unidos. Italia sigue ese ejemplo, Estados Unidos ahora ingresa a la guerra mundial. Se forma la Alianza de Naciones Unidas, que se conoció como los Aliados, integrada por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y la URSS. Se establecen tres frentes de guerra, uno al norte de África dirigido por Montgomery y Eisenhower contra las fuerzas alemanas dirigidas por Rommel, otro en Rusia contra las tropas soviéticas y el tercero en el Pacífico contra los japoneses.
Los italianos, cuyo conductor era Mussolini, perdieron varias batallas importantes y se debilitó notablemente. El eje comenzó a perder fuerza. Por otro lado, Alemania tenía una guerra dirigida por Rommel en el norte de África, cuya actuación contra los británicos había sido excelente. Alemania no alcanza a apoyar con suministro a sus tropas y el ejército alemán fue derrotado. En el frente del Pacífico, Japón pierde superioridad militar al ser derrotada en la batalla del Mar de Coral y Midway frente a los estadounidenses. En 1943, Alemania estaba agotada y por el oriente se la avecina el ejército ruso. Los Estados Unidos, aliados con Inglaterra, atacaban por el occidente. Perdía muchos hombres y debió utilizar los extranjeros prisioneros en las fábricas, pues se necesitaban cada vez más hombres para hacer frente al conflicto. Alemania desarrolla las bombas volantes, pero sus fábricas fueron bombardeadas y destruidas por los aliados. En 1944, Hitler forma el Muro Atlántico para contener los ataques aliados. En 1945, los aliados logran romper el cerco alemán y avanzan hacia Berlín. Hitler está atrapado y decide suicidarse con su arma. En julio de 1945 se reúnen Churchill, Stein y Truman en Potsdam, cerca de Berlín, para consignar un documento final con los siguientes acuerdos: desarme y desmilitarización completa de Alemania, división de Alemania en 4 zonas, disponer de un tribunal para juzgar a los crímenes de guerra. Y con esto concluye nuestro tema de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.